Pues ahora sí, buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar con este estudio que, bien decía el pastor el domingo pasado, realmente no es un extenso una extensa disertación, pero sí dice cosas muy importantes que tenemos que hablar a nosotros mismos. Y comienzo leyendo. Perdónenme. Dice capítulo 4, versículo 11, dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Para poder entender un texto hay que entender el contexto, hay que saber quién lo habla, hay que entender a quién se lo escribe o a quién se lo está hablando, hay que entender en qué momento de la historia nos está diciendo. Y toda esa información ya la sabemos. Sabemos que Santiago es el hermano de Jesús, sabemos que Santiago es un judío, sabemos que Santiago es un judío cristiano, sabemos que Santiago es el líder o uno de los líderes principales de la iglesia cristiana judía, de la primera iglesia. Sabemos que es una persona que en su ministerio pastoral en Jerusalén han estado pasando cosas muy graves, muy terribles. Empezaron con un crecimiento exponencial. De la noche a la mañana se convierten en 5,000. Primero eran 12, después 70, y de la noche a la mañana se vuelven 5,000. Y esto trae, toda situación en nuestra vida trae ventajas y desventajas. No hay nada que todo sea malo ni nada que todo sea bueno. Todo en nuestra vida, todo como funciona nuestra vida, como no funciona la vida cotidiana, trae cosas buenas y cosas malas. La gente que no tiene trabajo se queja porque no tiene trabajo, pero tiene tiempo para estar con la familia. Pero la gente que tiene trabajo se queja que tiene trabajo porque está cansado, porque no puede ver a su familia, pero tienen recursos para alimentarse, para vestirse, para ir a un doctor. Entonces, todas las cosas en nuestra vida tienen cosas pros y contras. Para la iglesia de Santiago, el convertirse en 5,000 de la noche a la mañana fue algo emocionante, fue algo increíble, fue algo espectacular, fue algo que encendió la pasión, las emociones. Yo estoy altamente perceptivo a lo que está pasando en nuestra sociedad como iglesia de Jesucristo. Sinceramente, estoy en un punto en donde no he tomado una postura final. ¿Y a qué me refiero? Hay, sin duda alguna, durante muchos años, durante muchas décadas y por mucho tiempo, la iglesia ha sido muy polifacética en sus formas y en sus expresiones de adoración a Dios. Estas expresiones o esta poliforme manera de adorar a Dios ha creado cismas importantes en la iglesia. Por ejemplo, primero empezaron en muchos años atrás con los armenianos y los calvinistas, ¿no? Y por un pensamiento que era si la salvación se salva, si la salvación se pierde o no se pierde. Había un cisma importante en la iglesia cristiana, en donde los arminianos eran hijos de Dios y los calvinistas eran hijos de Dios, pero tenían un punto que no los permitía llegar a una convicción entre ellos. Los años pasan y en nuestra época, en nuestros años frecuentes, vemos iglesias como la pentecostal, una iglesia carismática, una iglesia de altas expresiones emocionales, con un mover de parte del Espíritu Santo poderoso, en donde a últimas fechas ha habido una transformación, voy a decir, de estas iglesias, y se han modernizado las formas y se han convertido
en centros de adoración con una producción espectacular. Y lo voy a decir así porque no quiero convertirme en este momento en juez y más en lo que vamos a estudiar o considerar ahora y terminar rechazando o diciendo que lo que ellos son o hacen no viene de parte de Dios. No me quiero parar en ese punto. Por otro lado, vemos también estas iglesias más conservadoras, más recatadas, más sosegadas, por decirlo en la forma, en la forma, no en el corazón, no en la pasión de Cristo, sino siendo gente más académica, con un ejercicio de meditación, de consideración, de rumear la palabra y buscar en las profundidades de Dios las verdades eternas de Dios para conocer al Dios vivo. Y también estas iglesias han tenido una transformación en las últimas décadas gracias a los efectos económicos, sociales que hay, y se han convertido en mega iglesias también con una perspectiva, con un tinte. Y bueno, hay estas dos vertientes. Yo no puedo decir que una es y la otra no es. Yo no puedo decir que mi hermano que hable en lenguas no es mi hermano que hable en lenguas porque hable en lenguas. O que mi hermano que es ultra a la letra y le apasionan los estudios bíblicos y ha de tener una consideración de la exégesis tan profunda, no es un hombre salvo porque solamente la razón es lo que le gobierna. Sin duda alguna, yo creo que a los dos la misma razón los salvó y fue Jesucristo. Aquí Santiago nos está poniendo en este punto de quiebre, y eso yo creo que para este tiempo, para ti, para mí, hay que considerar con mucha seriedad, no como grupo, me refiero a comunión con Cristo o a la iglesia en donde asistas, sino como individuo, porque finalmente los individuos somos los que creamos las organizaciones. Si los individuos salen de las organizaciones, si los individuos abandonan los edificios, si los individuos ya no se reúnen en los templos, pues por muy potente, por muy poderosa, por muy grande que sea esa iglesia, sin el individuo, pierde todo sentido. Podrá ser el mejor auditorio, podrá ser la mejor alabanza, podrá tener el mejor audio, podrá tener el mejor estudio bíblico, pero si el individuo no está ahí presente, si tú y yo no estamos ahí presentes, pierde todo sentido. Santiago nos dice, no hablemos mal los unos de los otros, si nos criticamos, si nos juzgamos. Lo que estamos haciendo es criticar y juzgar la ley de Dios. ¿Por qué? Acá copié un texto y se los voy a leer tal cual. Marcos capítulo 12, versículos 28 y 29 dice, uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien y entonces le preguntó, porque de eso se trataban las reuniones con los grandes maestros, preguntar cosas que no eran fáciles, que enseñaban verdades eternas, que provocaban a la mente, a la vida de las personas a considerar a Dios y en esa consideración a Dios, tomar decisiones. Entonces dice, y entonces le preguntó, de todos los mandamientos, de los 660 y tantos mandamientos que existen, ¿cuál es el más importante, Jesús?
Jesús le contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Déjeme ponerlo en contexto rápidamente. Usted y yo dicotomizamos a partir de un pensamiento griego, filosófico, en donde partimos de que somos un espíritu, somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Sí, usted y yo pensamos así, porque es el pensamiento griego filosófico que nos han enseñado en esta cultura, pero pensando en la cultura de Jesús, pensando en una cultura judía, ellos no separan, ellos no seccionan al ser. En ellos es un todo, en ellos es un completo, en ellos es un absoluto, en ellos es un sumar potencia, no es integrar una cosa, lo que está diciendo Jesús, y es que tú lo tienes que amar con esto, y le tienes que traer esto, y le vas a jalar esto, no, es que lo único que está haciendo es hacer más grande, más alto, más intenso, pero es el mismo ser. Por eso dice, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Versículo 31. Y el segundo es igualmente es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que esto. Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice, no busques vengarte ni guardar rencor contra tu hermano israelita, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, regresando a Santiago, cuando menciona esto de que cuando ustedes juzgan y critican la ley de Dios, Santiago está en su mente pensando en estas dos ideas. Cuando tú juzgas y criticas, le estás rompiendo el queso al mandato, a la indicación, a la orden. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Pero déjenme desacelerar un poco el tren. Bajo los pies para sentir la tierra, cómo detengo el avance de la vida cristiana sofisticada y poderosa del supercristiano que es usted. Perfectísimo. Perfectísimo. Y déjeme irrumpirlo con mi carnalidad y mi imperfección humana. De veras, usted ama a su prójimo. ¿Acaso yo un discreto a veces? Pues vuelvo a hacer la pregunta. ¿De veras usted ama a su prójimo? ¿Es fácil amar al prójimo? Incluso es fácil amar a Dios. Porque para amar a Dios hay que tener esta totalidad. Y entonces en esta totalidad y en esta forma, la forma de Dios, o sea, Dios no puede ser amado a mi modo. En el mundo hay mucha gente que dice amar a Dios y hacer lo que mejor le parece. A los ojos de ellos aman a Dios. Pero la pregunta mágica sería, ¿y a los ojos de Dios, él se siente amado? Porque al final de la historia tenemos que seguir reconociendo una cosa. En el fuego de la creación, el orden de los factores sigue siendo que Dios solamente es Dios y tú y yo seguimos siendo seres creados. Así que
las reglas, los parámetros, el cómo hacer las cosas, sigue descansando en el dicho de él. Y él no ha dicho, está bien, hagan las cosas como se les dé la gana, como mejor les parezca. Sigue siendo su forma y el no hacerlo en su forma tiene consecuencias. Y sin duda alguna, si de buena parte de buena forma de parte de Dios hay un acto sobrenatural de su gracia donde Él nos da, nos provee, nos entrega, nos guía y todas estas cosas hermosas que Dios hace en nuestra vida. También es cierto que la responsabilidad que cada persona tiene en sí misma es muy clara de parte de Dios. Y sí, Dios nos ha dado una responsabilidad en las manos y es tomar acción de nuestros actos. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de Moisés en el saliendo de Egipto? ¿Se acuerdan de Moisés así, Dios haciendo las plagas? Dios liberando al pueblo de Israel, Dios llevando al pueblo a través de la mano de Moisés por el desierto, llegar al mar. ¿Y qué le dijo cuando venían Faraón y los carros a acabar con el pueblo de Israel? Porque dijeron no, siempre no, y ahora se mueren. Y parecía que Dios les había abandonado y que se habían acabado las cosas. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué dice Moisés? Señor, ayúdanos. Help. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es... No soy yo. No me cruzo. La respuesta de Dios es... ¿Qué tienes en tu mano? No le dijo, yo voy a abrir el mar. No le dijo, yo voy a acabar con el ejército de Faraón. La responsabilidad Dios la delegó en la mano de Moisés. La acción, el qué hacer, el deber de reaccionar fue del hombre. Y esa misma actitud sigue siendo el día de hoy para cada persona. Dios es Dios y Dios ha provisto de un montón de cosas para que su pueblo sea bendecido. Pero es necesario que el acto del hombre sea, escucha Israel, amarás tú al Señor con tus fuerzas, con tu corazón, con tu alma, con tu acciones, tu responsabilidad. Tú decides si te bajas del camión o te subes. Tú lo decides. No es responsabilidad de Dios. Ay, qué Dios tan malo que nos pone, si sabe que somos tan débiles. No, Dios sabe que somos tan débiles, por eso nos proveyó a Cristo Jesús y Él dejó a su Espíritu Santo para que nos guiara toda verdad y nos enseñara, pero finalmente el decir sí y decir no es nuestras decisiones. Y es mi decisión abrir la boca para hablar mal de alguien. Y es mi decisión abrir la boca para odiar a alguien, para despreciar a alguien, para denostar a alguien, para maldecir a alguien. Es mi decisión. No son los actos del otro. Los actos del otro son sus acciones que pueden o no lastimarme. Pero son mis decisiones las que salen por la boca y lo bendicen o lo maldicen. Y Dios, ni en el antiguo, ni cuando Jesús, ni con Santiago, ni el día de hoy, va a cambiar el orden de los factores. Y dice, no hables mal de los demás. Pero es que están mal. A ti, ¿qué te importa? Deja de hablar mal. Hay un pastor que
no he tenido el gusto de conocer, que es el pastor de Trigo y Miel. Se llama Felipe del Castillo. Y he escuchado muchas cosas de este pastor. Es un pastor muy distinto a mi pastor. Es una persona con una personalidad muy distinta. Su corte de iglesia no tiene nada que ver con el corte de iglesia del cual nosotros nos reunimos. Pero hay algo que me gusta de esta persona que he oído una y otra vez por varios flancos. Y es que él dice, a él lo ves en las reuniones de Comimex, y la ves en las reuniones de la Alianza de Pastores, y la ves en las reuniones de o sea, lo ves, es como dicen por ahí, el arroz de todos los moles. Y a veces entre estas reuniones no siempre se llevan chido, porque no siempre se llevan chido. Y alguna vez alguien le dijo, oye, ¿por qué le hablas a fulano? ¿Por qué te juntas con sutano? ¿Por qué terengano? A mí no me consta estas palabras, pero sé que por las acciones de su vida han de haber sido reales. Y él dijo, yo voy a ser amigo de todo el que quiera serme amigo. Y a mí esas palabras cómo me impactaron, cómo me retaron. Porque la realidad es que yo no soy amigo de todo el que quiere ser mi amigo. Yo soy selectivo. Yo si a mi amigo le cae a alguien mal, a mí no me hizo nada el pobre. Pero como mi amigo le cae mal el otro, o siento que le cae mal el otro, entonces yo ya me compro y ese no es mi amigo. Y lo justifico en la esfera de que es que yo estoy amando a mi amigo, pero estoy totalmente fuera de contexto de lo que es la Biblia. Entender el Evangelio de Jesucristo cuando nosotros nos autoevaluemos y queramos saber qué tanto hemos entendido el mensaje de Jesús de la cruz, es qué tanto te preocupa la eternidad de cada persona con la que te cruzas en la calle. Porque Cristo murió por todos. Pero tú sigues pensando que no son tu responsabilidad. Tú sigues pensando que a ti no te toca. Cuando Cristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y sus palabras finales fueron: vayan y prediquen. ¿A quién? Todas las naciones. No es, eso lo estoy diciendo, no quiero que te sientas mal, pero tampoco quiero que vivas engañado. Si tú no entiendes esto, si tú no aceptas esto, tú no tienes la mente de Cristo. Porque no piensas como Él. Sigues pensando como tú. Y yo en este punto no te podría asegurar, afirmar o condenar a decirte, si tú piensas así te vas a ir al infierno. No, no lo sé. Lo que sí sé es que Dios no se agrada con ese pensamiento. Y es que Dios no piensa así. Y es que si a la luz de amar a Dios con todo lo que tenemos, nuestro pensamiento queda diseccionado, y en esto sí y en esto no, todo ya no es todo con Dios. Y si no hay todo, entonces el mandato no se está cumpliendo. Y todavía alrededor del mundo, en todas las culturas, a la falta de obediencia se le llama desobediencia. Y eso es rebeldía.
y eso no está en el corazón de Dios. Pero continuemos. Dice, dice versículo 12, solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. O sea, usted no se mete en lo que no le importa, mijo. Pero es que es bien canijo, ¿usted qué le importa? Pero es que es bien, ¿usted qué le importa? ¿Sabe? En mi trabajo hay gente excepcional y gente que no ha querido ser excepcional. Hay gente que te impulsa y hay gente que te contrae por sus personalidades, por sus situaciones de vida, por lo que quieras. Hay gente que cuando está en una esfera de autoridad sobre ti y no es estas personas que te impulsan, te atraen y tienen cosas en su forma de ser, te lastiman, te hieren. Y es muy frecuente que veamos a cristianos y no cristianos, a todas las personas que estamos metidos en un ambiente laboral en donde hay una jerarquía, es el común denominador que el subordinado se queje amargamente de su autoridad. Porque, y ahí les van algunas frases, es un desgraciado, es un tirano, es un gandalla, es un inútil, no tiene idea de lo que hace. Y de ahí me puedo seguir, tú súmale. Y no Cristo también murió por él. No Cristo también murió por él. Santiago capítulo 4. No Cristo también murió por él. Y no tu llamado a ser luz, a ser sal, a no hablar mal de la gente, a no criticar ni juzgar la ley, a amar a Dios con todo el corazón, también implica y está condicionado también dentro de la esfera de tu campo de lo laboral. Y entonces, ¿cuándo eres cristiano? Me gusta la gente que enseña la Biblia con profundidad, decía mi amigo Jonás, con alta exégesis. Me gusta oír a gente que enseña bien la Biblia. Yo no soy una persona, por mi cabeza, no soy una persona que puedo dar estudios muy profundos porque mi retención no da mucho. No soy un acervo de información y de teología, pero me deja mudo, me deja sin habla. Cuando veo a individuos o individuas que en su vida diaria se saben un versículo y lo ponen en práctica. Eso me rompe la boca. Tenemos en este estudio, y voy a poner un ejemplo, una de nuestras, de nuestros acompañantes, de nuestros amigos y amigas que buscamos seguir a Cristo en este grupo. Y miren, estoy diciéndolo con mucho cuidado para no quiero poner una etiqueta que no. Pero hay una persona entre nosotros que es una nueva creyente. Y es una persona que le decía a mi esposa, me preocupa esto y hay que hacer esto por ella porque es importante. Y creo que el Espíritu Santo me está guiando a ciertas cosas. Y no es una persona que ve todos los estudios ni se conecta siempre, ni es una persona que convivo más que con muchos de ustedes y sé quién es, sé qué personalidad tiene y sé qué personalidad, ella me conoce a detalle qué tipo de persona soy. Y ahora que le compartí lo que platiqué contigo en la semana, le dije, oye, fíjate que estamos sintiendo en el corazón hacer esto y llevarte a este lugar y hacer aquello. Yo sinceramente en mi cabeza yo decía, Señor, por favor que tenga la sensibilidad de que sí querer lo que le estamos ofreciendo. Y la respuesta fue, sí, claro. Para mí, su
Su actitud fue obediencia, sencilla. Ella sabe que necesita de Dios, ella sabe que tiene que buscar de Dios, y ella sabe que la responsabilidad en este momento sobre esa situación en su vida la tenemos Abril y yo. Y ha confiado en nosotros para llevarla en ese. Y en esa sencillez, puede decir, me quedé, o sea, mudo. Es decir, bolas. Ojalá nosotros, que no sabemos 10 textos bíblicos, obtuviéramos esa facilidad de obediencia. Y que cuando nos dice el Señor, deja de juzgar, nos calláramos la boca y llamáramos. Y aquí a uno que otro, iba a decir rebuznaría, pero no se dice así. No, uno que otro retomaría. Rezongaría, gracias. Claro, pues es que para ella es bien fácil, pero a nosotros ya nos está pidiendo Dios cosas más difíciles. Bueno, la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le demanda, chicos. Y si tú estás conociendo de Dios, y si tú sabes cosas de Dios, y si te está demandando cosas importantes, es porque tú ya sabes cosas importantes y porque tú ya estás conociendo a Dios de forma importante. Entonces, deja de estar chillando, deja de estarte quejando, deja de estarte molestando, porque tienes que amar al que no te da la gana amar. Deja de quejarte y obedece. O, pues sí, quédate en el hoyo. O regreso al punto, vive las consecuencias, chicos. Vive las consecuencias. Solo Dios, quien ha dado la ley, es juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo si no eres Dios? Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año y haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Saben? Bueno, continúo leyendo. Dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es, si Dios o el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alardes de sus propios planes, pretenciosos. Y semejante jactancia es maligna. Algunas cosas que decir al respecto, antes de cerrar con el último texto. Mi señora madre aquí, 40 y tantos años de mi vida, y ahora de viejita más. Empiezo a decir algo y siempre me interrumpe. Si Dios quiere, primero Dios. Y sabes, muchas veces me molesta porque voy con una idea y ¡ay! Pero no se equivoca, no estoy diciendo una mentira. No puedo poner ningún plan sobre la mesa sin descansar primeramente en la sapiencia, que es solo la voluntad de Dios que suceda. Puedo querer muchas cosas, y no está malo querer, no está malo soñar, no estoy diciendo que, ay, entonces nos abandonamos a la tristeza y a ver lo que caiga. No. También Dios nos dio la responsabilidad de proponer, de fomentar, de buscar, de trabajar. Pero todas estas cosas, si Dios las dio, también Dios las sostiene, y entonces nosotros tenemos que tener un principio de decir, vamos por delante con la voluntad de Dios, como el pueblo de Israel, Moisés diciéndole, si tú no vas delante del campamento, Señor, nosotros no vamos. Hazle como quieras, no nos interesa, no podemos, vaya. Lo tenía muy clarificado Moisés, no podemos.
Es un imposible. Pero tú tienes tantito poder y te vuelves tonto. Tú tienes tantito recurso y crees que todo te alcanza. Tú tienes tantita bonanza y crees que le puedes decir a Dios, permíteme, yo ahora descansa, yo me encargo. ¿Quién puede añadir un codo más a su estatura? ¿Quién puede hacer que su cabello cambie? ¿Quién puede hacer que la hoja del árbol que cayó vuelva a integrarse? Eso solamente está en la voluntad de Dios. Y cuando Él ha decidido que caiga o que se mantenga solamente su voluntad, tú no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero sí puedes aprovechar todas estas oportunidades que Dios te da. Pero tienes que otra vez volver a regresar a la esfera de donde Dios gobierna, de donde Dios es, de donde Dios manda. Otra vez es una esfera en donde dependemos de Él. La obediencia es dependencia, la obediencia es descanso, la obediencia es seguridad, la obediencia es firmeza en saber que así como obedezco a Dios, no solamente estoy dentro de su voluntad, sino estoy también dentro de su cuidado, que estoy dentro de su propósito. Y nos preocupamos tanto por conocer el propósito de Dios, pero nos vale 3 kilos de quesillo hacer lo que Dios quiere. ¡Qué gran estupidez! Entonces, dice el versículo 17, voy cerrando. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Entonces, señores, cual fuera Obama terminando su mandato, después de que yo he dicho todo esto que acabo de decir, que espero que te haya quedado claro, yo puedo decir, voy a abandonar el edificio, porque tú sabes que es el deber ser. Y el deber ser es muy sencillo. Y el deber ser es muy sencillo que se debe de hacer. No es nada sencillo ejecutarlo. No es nada sencillo. No es nada sencillo, porque ya está hablando de tu corazón, está hablando de tus emociones, pero solamente vas a ver la gloria de Dios cuando te encarriles en donde Dios está. Y le dejes de estar escupiendo en la cara al hermano, y lo dejes de estar menospreciando, y lo dejes de estar juzgando. Porque así como tú le juzgas y tú crees que le atas, que en realidad al que te atas y te maldices es a ti. Entonces, si el bro, la broda, no hacen lo que deben como deben, Señor, usted no es Dios para juzgar. Pero usted sí tiene la responsabilidad de hacer. Ahí sí, usted tiene la responsabilidad de hacer. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Quizás, platíqueme. No. Oye, me estaba acordando de una plática que tuvimos hace unos años sobre este tema de amar al prójimo. No sé si te acuerdas una frase que te dijo Jessy, que te decía, ¿y qué hacemos si el prójimo no se deja amar o algo así, ¿no? Sí, me acordé. Y recuerdo que nos dijiste algo que realmente me quedó para toda la vida. Y nos dijiste que amar al prójimo, palabras más, palabras menos, te voy a parafrasear. Palabras más, palabras menos, dijiste, amar al prójimo no significa que nosotros tengamos que ser condescendientes o estar siempre de acuerdo o estar como allanando el camino para estas personas, ¿no? Amar al prójimo iba más allá. O sea, amar al prójimo era, en un sentido estricto, si tú veías que alguien estaba haciendo algo mal, tenías la autoridad para decir, oye, lo estás haciendo mal, pero no con la intención de humillarlo o de hacerlo ver mal, ¿no? Simplemente con la intención de corregirlo, porque también es una muestra de amor al prójimo corregir a los demás.
También recuerdo que en esa plática salía el tema de que muchas veces tú puedes amar a las personas, pero eso no significa que tengas que estar de acuerdo con sus ideologías o con sus formas de pensar. Que eso no te exime de que lo ames, simplemente no estás de acuerdo con lo que te dice, con lo que hace, con lo que representa o con la forma que tiene de vivir su vida. Y entonces nos decías que había que quitarnos esta idea romántica de que amar al prójimo no significa que no te puedas enojar con las personas. Significa que te puedes enojar, pero las puedes perdonar. Te puedes enojar, puedes estar en desacuerdo con ellos, pero no significa que los dejes de amar. Y toda esta, me acuerdo que esa plática que tuvimos en esa ocasión se me quedó, pero estas palabras más, palabras menos, fueron lo que más me han marcado sobre amar al prójimo. Sí. No es un tema, regreso, eso es muy fácil el qué hacer. El realizarlo es la gran aventura, la gran prueba. No es fácil. No es fácil decirle a una persona en una situación de crisis que debe de amar. La víctima a su violador. La mujer al esposo golpeador. Pero las circunstancias no modifican las verdades eternas. Solo ponen un reto personal sobre la plataforma de la vida del individuo que las tiene que ejecutar. Pero no hacerlas solamente esclaviza y maldice la vida de la persona que ha sido herida. Porque el mal se ejecuta en la vida en un momento del tiempo. El que golpea, el que lastima, el que agrede, lo está haciendo, no es una constante perpetua. Está en un momento del tiempo. En un momento del tiempo. Ahí. Pero el que tú no lo perdones sí es una constante perpetua. El que tú sientas la herida sí es una constante perpetua. Y el hacerle el daño no te va a restituir. Es el perdón lo que te libera. No es fácil. No es fácil. No es fácil cuando, si no es en un solo momento, pero puede ser recurrente y seguir pasando en el día de hoy. Y dices, bueno, ¿y qué hago cuando ya lo perdoné, pero sigue pecando? Ay, Dios, te equivocaste. Tienes que poner un anexo donde diga, bueno, si sigue pecando, tienes derecho a no perdonar. Gracias. No, pues no pasa. No pasa. Porque la falta de perdón al único que matiza es a uno. Al uno que detienes a uno. Al único que les ponen cargas es a uno. Y hasta los que no se dejan amar. Hasta los que no se dejan amar, hasta un acto de amor. Decía Pablo en alguna de sus cartas, hablando de ministros o de colaboradores en Cristo Jesús que estaban sirviendo con Pablo y que lo abandonaron, la máxima expresión del amor, el último grado de buscar la misericordia, la gracia y la salvación, dijo él, pues los entregamos a Satanás para que sea cojos, mancos, tuertos, pero sean salvos. No es una maldición, es un acto de misericordia. Y a veces la gente en su necedad necesita dar con pared y perderlo todo 1, 2, 3, varias veces. Hasta que sean salvos. Y en su condición terrenal actual, vivir pérdida quizás para siempre,
pero salvar su alma en Cristo Jesús. Por eso vemos amigos y amigas en un ejemplo muy concreto que salen del caso de las drogas, pero de hecho de que dejen las drogas no quiere decir que quedan con secuelas terribles, pero son salvos. No sé si quieres decir algo más, Pedro. No es un punto fácil, no es un punto sencillo, no es fácil amar a Dios con todas las fuerzas es un acto de decisión, con todo lo que somos, y amar al prójimo también es un acto constante, permanente. ¿Por qué? Porque si es cierto que Dios no jamás nos va a lastimar o herir, lo que manda Dios muchas veces por tus pensamientos te ofende. Te sientes agredido. ¿Por qué Dios me pide esto si yo no fui? Y en el punto de los humanos, pues ahí es más fácil, ¿no? Somos altamente capaces de ofender, de lastimar, de agredir, ya sea de palabra, ya sea de hecho, de pensamiento está más cañón, porque nos vean los pensamientos los demás. Pero nos sale fácil lastimar a otros. Pero estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a amar. ¿Quieren seguir a Cristo? Obedézcanlo. Obedézcanlo en el principio firme, principal y más importante que el Hijo. Ámenme a mí con todo y amen a sus hermanos como ustedes mismos. Lo que esto signifique. Cómo se traduzca. Okay. Esta noche es suficiente. Fíjense, yo pensé que iba a ser más cortito este estudio porque realmente son cosas muy prácticas, pero sí creo que necesitamos ser muy honestos. Mientras más sencillo, más sofisticado de realizar. Y pues déjate de hacer tontín, dicen por ahí. Si no lo haces, es porque no lo crees. Y si no lo crees, es porque no le has creído. Y dices que le crees. Entonces, te invito a que lo vivas. Te reto a que lo vivas. Y que me platiques, y nos platiques, cuáles son las consecuencias de hacer las cosas como Dios las dice. Vamos a orar. ¿Quieres orar, Fran? Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos das la oportunidad de estar juntos de nuevo, porque pudo venir Johnny a la casa y porque los que están en línea pudieron tomarse el tiempo de escuchar tu palabra, que es reconfortante, que nos confronta también y que nos lleva a más, que personalmente, y estoy segura de que no soy la única, Dios habla muy clara y precisamente en esta carta, y te doy gracias porque nos estás guiando a una relación contigo más certera, donde tenemos que obedecerte y podemos oírte claramente, Señor, en lo que necesitamos hacer, Señor. Te pido, por favor, que abras nuestro corazón y que podamos dejar que estas órdenes sean parte de nuestra vida, que podamos aplicarlas y que seguir viendo tu mano en nuestra vida, Señor. Manda pruebas para que podamos crecer en ti, Señor. Gracias por esta noche. Amén. ¿Oyeron lo que pidió, eh? Está cañona la chava, pero así lo pidió. Ya lo pidió. Sale. Chicos, muchísimas gracias por estar conectados una noche más. Dentro de 8 días, ¿hay hablado con Raúl?
¿Sí, primo? ¿Estamos en lo correcto? Sí, De 15, ¿no? Es dentro de 8, dentro de 15 que te pedí. me dijiste en la 1 de abril. Ok, entonces dentro de 15. Dentro de 8 días todavía tenemos la reunión aquí. Tendremos la presencial aquí. Dentro de 15 días no va a haber presencial aquí, chicos, porque estamos de viaje. Y la clase se quedará a cargo, Raulito, por favor. Y pues sigamos en oración por los que tienen temas de salud. Sigamos orando por mi tío Celso, por mi tía Angelita, por mis suegros, por Betty, por Samuel. Su rodilla, estamos en el proceso de las terapias y Dios ha abierto las puertas, pero también ha puesto retos. No es fácil llegar a las terapias. Entonces, pues ahí hay un tema. Entonces, Dios es bueno y nos ha permitido hacer las cosas. Bueno, muchas gracias que Johnny nos acompañó esta noche y nos sirvió como el camarógrafo que sirve en la iglesia. Y lleven también una oración la escuela de Samuel. Estamos ya también en finales con el cierre de la escuela de Samuel y necesitamos gracia, gracia con los maestros, porque pues son maestros, ¿no? Necesitamos gracia. Y pues nada, chicos, gracias una noche más. El Señor los bendiga. Abren sus micrófonos, salúdense, por favor, y los escuchamos.